Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Maqui Arena cumple tareas en el exterior. A comienzos del siglo XX, tanto Colombia como Venezuela enfrentaban conflictos armados que se reflejaban en la zona fronteriza de ambos países. La Guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores en Colombia y la reciente invasión de Cipriano Castro desde Cúcuta hasta Caracas habían dejado abiertas muchas heridas. El 10 de julio de 1901, el general Carlos Rangel Garviras, con el apoyo del gobierno conservador de Colombia, inició desde Cúcuta una invasión hacia San Cristóbal en contra del presidente Castro. La invasión fue derrotada y San Cristóbal fue defendida por el también general y liberal colombiano Rafael Uribe Uribe y los generales castristas Eustoquio Gómez y Maximiano Casanova. En la batalla murió, por cierto, el general Rosendo Medina, padre del futuro presidente Isaías Medina Angarita. En la época después de la independencia, sí, después de la disolución de la Gran Colombia, en 1830 a esta parte, creo que lo más importante que uno puede decir acerca de enfrentamientos armados entre Venezuela y Colombia, es decir, situaciones de guerra entre los países, lo más trascendental para nosotros, para las dos naciones, es que no ha ocurrido. Y eso a mí me parece muy importante. O sea, todos los países de Sudamérica, a excepción de Chile y Argentina, que sin embargo en los años 70 estuvieron al borde de un serio conflicto, de una seria guerra, todos los demás países han estado en algún momento en guerra. Colombia tuvo guerra con Perú, Perú con Ecuador, Brasil invadió Uruguay, tuvo una guerra con Argentina, luego la guerra famosa y lamentable guerra de la Triple Alianza, la guerra de Chile contra Perú y Bolivia, de modo que en el vecindario todo el mundo ha tenido conflictos, como dije, menos nosotros, pese a que tenemos una frontera muy complicada y pese a que en nuestro pasado colonial, en la independencia, bueno, fueron muy comunes el movimiento de grupos armados de un lado a otro de la frontera. Por ejemplo, de la sabana de Bogotá entró un grupo conquistador que penetró por los Andes y bueno, es muy conocido por todos nosotros la campaña admirable de Simón Bolívar, que empezó por la Nueva Granada, por Cúcuta y llegó a Caracas, o la campaña del cruce de los Andes que llevó a la batalla de Boyacá, que fue una acción libertadora por parte de Simón Bolívar, que partió de Venezuela hacia lo que hoy en día es la República de Colombia. Pero como decía, de 1830 a esta parte han ocurrido incidentes fronterizos, han ocurrido hechos lamentables. Derrotada la invasión de Rangel Garviras, Castro preparó una invasión a Colombia con el apoyo de los liberales y también de los gobiernos de Ecuador y Nicaragua, partidarios de la idea de refundar la Gran Colombia. La invasión contaba con el apoyo del general Uribe Uribe, ya victorioso en San Cristóbal, y era dirigida por el general José Antonio Dávila. La expedición venezolana fue transportada por mar a bordo de 3 barcos de guerra que bombardearon la población de Riohacha antes de que desembarcara la tropa. El 13 de septiembre se libró la batalla de Carazúa, donde fueron derrotados los invasores venezolanos. En los años siguientes, la frontera siguió siendo un refugio alternativo para colombianos y venezolanos conspiradores. Con el tiempo, ahora, es una línea fronteriza marcada por las tensiones económicas y comerciales. Nos acompaña Carl Crispin, escritor, conocido escritor, además profesor de historia en la Universidad Metropolitana. Bueno, Carl, has oído algunas de las preguntas, ¿no? De las observaciones, más bien. Sí. Y comentábamos en relación a algunos episodios que ocurrieron a comienzos del siglo XX en la frontera colombiana. Y después podemos hablar de lo que han sido en el curso de los años las relaciones entre estos dos países hermanos, pero que han tenido desencuentros y que, como tú has señalado muy acertadamente, nunca llegaron, digamos, a los términos de una confrontación formal, de una guerra, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hay que decir que Venezuela ha tenido históricamente, sobre todo ya para restringirnos a la etapa republicana, una inmensa vocación pacifista. A diferencia de todos sus vecinos latinoamericanos, hispanoamericanos, que han tenido problemas, enfrentamientos, casos bélicos con sus vecinos, Venezuela no los ha tenido. Todo lo contrario, cuando Venezuela se separa de Colombia, es decir, de lo que algunos historiadores llaman la Gran Colombia, pero que es incorrecto decir la Gran Colombia, la provincia de los Llanos de Casanare pretendió incorporarse al territorio venezolano. Y el Congreso de la República no suscribió, no ratificó esa incorporación precisamente en su respeto a la integridad territorial de Colombia. De modo que la característica fundamental que ha tenido Venezuela es una vocación de paz con sus vecinos, especialmente en Colombia. Ahora,
la frontera del Táchira con el departamento del norte de Santander es una frontera viva. Es decir, ahí hay una interrelación absoluta entre colombianos y venezolanos y ha sido durante épocas históricas refugio del liberalismo colombiano en Venezuela o de los perseguidos venezolanos en Colombia y ha habido una inmensa interacción política, ideológica, comercial entre esos dos países. En aquel momento coincidía justamente con el final de la Guerra de los 1000 días en Colombia. Así es. ¿No? Y también la invasión de Cipriano Castro desde Colombia, desde Sí. Cúcuta hasta Caracas, Sí. que era la confrontación liberales y conservadores en Colombia. ¿Cómo se reflejaba eso en el caso venezolano? Porque, Sí, hay que decir que, por ejemplo, Cipriano Castro estuvo exiliado en Colombia desde el año 92, de los tiempos de la revolución continuista de Andueza Palacio. Él apoyó al presidente Andueza Palacio y luego se tuvo que marchar a Colombia. Y esta confrontación no es sino el resultado del enfrentamiento entre liberales y conservadores en Colombia. Ahora, Castro tenía una idea muy delirante del poder. Castro siempre fue un individuo con una visión más allá de lo nacional del poder. Y él pretendió de alguna u otra forma no solo reconstruir posiblemente la Gran Colombia, sino crear una suerte de internacional liberal. Y el gobierno colombiano estaba presidido en ese momento por un presidente de orientación conservadora, que era el presidente Marroquín, y gracias al apoyo que le había dado Cipriano Castro al general Rafael Uribe, que era un poco el jefe o uno de los jefes naturales del liberalismo en Colombia, el que presidente defendió San Cristóbal, ¿no? Así es, Paradójicamente. sí. Y el presidente Marroquín alentó una invasión a Venezuela, es decir, encabezada por el doctor general Carlos Rangel Garvira, que se produjo precisamente en junio de 1901, donde se da la famosa batalla de San Cristóbal y que tiene un muerto famoso que es el general Rosendo Medina, padre del general Isaías Medina Angarita, luego general Isaías Medina Angarita y luego presidente de la República. Sí, eso es un episodio muy importante. Y sabes que García Márquez se refería a esa tensión de esos años, en que él decía que la estabilidad democrática o institucional de Colombia, a diferencia de lo que ocurrió en Venezuela, seguramente obedecía a que en la Guerra de los 1000 días ganaron los conservadores. Y en la Guerra Federal y luego en la Revolución Libertadora, que tú has trabajado tanto con mucha dedicación, bueno, en Venezuela ganaron los liberales. ¿Qué te parece dentro del esquema garcía marquiano la comparación? Bueno, yo creo que es un esquema, digamos, muy propio de García Márquez. Además, por ejemplo, digamos, los incidentes que se reflejan en la literatura de García Márquez, en Cien años de soledad y en toda, digamos, su cuentística, obedecen un poco a todo ese enfrentamiento, ¿no? Entre Claro. liberales y conservadores de la Colombia de esa época. La guerra, es decir, cuando Macondo recibe el influjo de la guerra, no es sino los coletazos de la guerra de los 1000 días. Yo creo que los liberales tenían una idea en Venezuela, es decir, mucho más interesante, si se quiere, desde el punto de vista de la perfectibilidad de la democracia. Y probablemente los conservadores tenían en Venezuela una idea mucho más interesante de lo que significaba la perfectibilidad de la economía venezolana. Lo que sucede es que los términos hoy en día entre conservadores y liberales son términos que no están, digamos, circunscritos a nuestra realidad actual política. Y yo diría que aquí en Venezuela todo el mundo fue liberal en algún momento, es decir, básicamente desde la guerra civil, de la Revolución Federal, hasta el propio Gómez se decía un heredero del Partido Liberal Amarillo de alguna u otra forma. Claro, sin duda, además venía en la invasión de los 60. Así es, pero era un liberalismo de cuño muy propio. En realidad los liberales, por lo menos los de Castro y los de Gómez, eran liberales sencillamente de etiqueta, porque eran en el fondo unos grandes conservadores en cuanto al manejo del poder. Ahora, pasados los años y luego se reactivó o se planteó el conflicto por el Golfo, ya fue, digamos, ya a mediados del siglo XX, ese episodio aparentemente está relegado, pero sigue estando allí y llegó a tener momentos de tensión que en algunas circunstancias sí pudieron derivar en una confrontación más seria, ¿no? Sí, y bueno, y hay que retrotraerse en el tiempo, porque por ejemplo, en el siglo XIX, cuando los ministros del exterior de Venezuela y el ministro del exterior de Colombia se ponen de acuerdo para la fijación de una frontera en la Guajira, que es la famosa línea Pombo-Michelena,
El Congreso de la República de Venezuela no ratificó ese tratado. Y parte un poco de esos problemas que se originan en el Golfo, se originan de no haber suscrito, precisamente ratificado el gobierno de Venezuela o el Congreso de la República, ese tratado Pombo-Michelena. De alguna u otra forma, eso se llevó hasta el famoso laudo arbitral de la reina María Cristina, que le otorgó un poco la soberanía a Colombia sobre la Guajira, y esos problemas fronterizos siguieron, digamos, existiendo a lo largo de la relación entre los dos países, pero evidentemente han sido, digamos, episodios que no han pasado, digamos, a un problema de enfrentamiento bélico, como fue, por ejemplo, el caso en 1952, cuando además el gobierno de Colombia reconoce la soberanía absoluta de Venezuela sobre... Que hubo una operación militar colombiana en Los Monjes, ¿no? Así es. Y luego, en tiempos del presidente Lucinchi, cuando la corbeta Caldas, bueno, digamos, navega en lo que nosotros consideramos como nuestras aguas territoriales. Pero en paralelo ocurre estas tensiones en la frontera de Cúcuta, la frontera que tiene que ver mucho con el tema de los indocumentados, con desequilibrios económicos, comerciales, con la violencia, la proliferación de estos factores de la violencia que han crecido mucho en esa zona, que contaminan ambos países. Es decir, es una zona caliente, es una franja caliente, pero también se ha convertido en una franja sumamente violenta, ¿no? Sí, y además que esa franja, digamos, ha tenido, digamos, unas asimetrías económicas muy relevantes a lo largo de la historia, porque en algunas oportunidades, digamos, del lado venezolano ha habido mayor prosperidad económica, y hoy en día, por lo menos del lado colombiano, hay mayor, digamos, presencia de bienes que los venezolanos. Bueno, se acaba de demostrar con esta migración fabulosa de venezolanos a comprar allá. Lo interesante de destacar es que es una frontera viva y que, digamos, ha habido un intercambio y una interacción absoluta a lo largo de la historia entre Colombia y Venezuela, fundamentados en una relación natural, comercial, que se tienen entre los dos países. Bueno, sabes que además en esta situación se ha planteado también la posibilidad, luego de lo que ha ocurrido con el cierre de la frontera en los últimos meses, la posibilidad incluso recomendada por la CEPAL de que esa zona se convierta en una especie de unidad económica que combine, digamos, todos estos recursos arancelarios, que faciliten como una especie de zona única, ¿no?, económica. Sí, yo creo que también nosotros debemos referirnos al problema que digamos, que surgió a partir del abandono de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones. Porque la Comunidad Andina de Naciones pretendía, de alguna u otra forma, una integración no solo comercial, sino también en cuanto a movilización de las personas, de los naturales de Colombia, de los naturales de Venezuela. Y hacia eso hay que, digamos, apuntar, hacia que esa zona sea una zona, digamos, de mayor intercambio comercial entre Venezuela y Colombia. Nos quedan apenas un minuto, pero sería bueno reflexionar algo sobre qué consecuencias, qué efecto podría tener la firma posiblemente de este acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de Santos en Venezuela. Yo creo que a cualquier persona que le pregunten por la paz, inmediatamente todo el mundo va a estar de acuerdo con eso. Nadie es enemigo de la paz, todo el mundo es amigo de la paz. El problema de la paz de Colombia no es la propia paz, sino la instrumentación de esos acuerdos de paz. Y ver de qué forma nosotros podemos evitar que la violencia colombiana, la violencia endémica colombiana, que tiene 60 años o más, no se traslade a territorio venezolano, porque van a quedar, de alguna u otra forma, la violencia se va a desmovilizar, y los grupos que solo conocen de violencia van a buscar un escenario donde poder operar con facilidad, y ese es el temor, que esa violencia pueda trasladarse a Venezuela. Bueno, hay un hecho histórico, o dos hechos históricos, perdón, muy concretos, que ocurrieron en el año 1901, pero que no han quedado en la memoria colectiva de ninguna de las dos naciones. A principios del año 1901, un caudillo venezolano, el general Carlos Rangel Gaviria, invadió desde Colombia al Táchira, al territorio venezolano. En aquella época de guerras civiles de los dos países se dio la batalla de San Cristóbal. En ese momento era presidente de Venezuela el general Cipriano Castro. Castro dijo que los conservadores colombianos, que en aquel momento gobernaban Colombia, habían apoyado esa invasión. Y unos meses después, bueno, vino la réplica. Él apoyó a un caudillo liberal, el general Rafael Uribe, muy famoso en nuestra república vecina, y les devolvió la invasión,
que fracasó. Se dice que Castro tenía el sueño de restaurar la Gran Colombia. Aliado con los liberales colombianos, Castro se veía a sí mismo como un liberal, y en aquel momento Colombia estaba sumergida en una de las terribles guerras civiles, probablemente la más devastadora que ha sufrido esa nación, que fue la guerra de los 1000 días, en la cual perdió Panamá y el país quedó totalmente destruido. Pero a los pocos meses Venezuela también cayó en su última gran guerra civil, que fue la Revolución Libertadora. De modo que los dos países estaban en aquellos años en un momento muy difícil. De allá para acá, a excepción del incidente del Caldas, donde el presidente Jaime Lucinche de Venezuela sí ordenó una movilización militar, porque el presidente colombiano Virgilio Barco había ordenado la movilización de la corbeta Caldas al Golfo de Venezuela, fuera de ese incidente que también pudo habernos llevado a una guerra, y afortunadamente no fue así. Hay que decir que las relaciones entre los dos países, entre las dos naciones, se han caracterizado, pese a todas las dificultades, por ser relaciones pacíficas y bastante civilizadas hasta este momento. Las tensiones en la zona fronteriza entre Cúcuta y San Cristóbal siempre han sido recurrentes a lo largo de la historia, sobre todo en materia económica en los últimos años. Sin embargo, hay un antecedente político ya que ocurrió en 1960, que fue la famosa invasión de Castro León, el general Castro León, desde Cúcuta a San Cristóbal durante el gobierno de Rómulo Betancourt, una invasión financiada por Rafael Leónidas Trujillo, el dictador dominicano, y siempre la zona, por supuesto, es obvio, se ha prestado como refugio alternativo de perseguidos políticos de ambos países. Pero la situación económica entre los dos países, que favorecía ampliamente a Colombia, a Venezuela en este caso, por la diferencia de la moneda, en los últimos años favorece a Cúcuta y ha creado tensiones muy importantes. Recordemos que incluso el presidente Chávez suspendió por un tiempo las relaciones fronterizas entre los dos países, el cierre de la frontera, y que el año pasado el presidente Maduro también acordó cerrar la frontera, planteando también el tema del desequilibrio económico y la presencia en Venezuela de factores de la violencia colombiana. Esta situación sigue vigente y recientemente ambos gobiernos se dirigieron a la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, para estudiar la situación, y la CEPAL recomendó la posibilidad de crear una especie de zona económica común que baje las tensiones económicas, lo que por supuesto también va a tener efectos en ambas ciudades, en ambos países, que en lo personal y en lo humano han mantenido siempre una estrecha relación de amistad. Esa es la clave. Buenas noches.